Vamos entonces a ver esta aplicación de los sistemas de ecuaciones lineales muy importante, que son el análisis de circuitos eléctricos. En nuestro libro, el ejercicio 31, 32 y 33 son circuitos eléctricos, son redes eléctricas. La forma de resolver estos circuitos es muy parecida a lo que vimos anteriormente. De hecho, aquí vamos a aplicar algunas leyes. Sí, hay que decirlo, el análisis es un poquito más complejo, un poco más formal, y vamos a ver cómo efectivamente también vamos a considerar unas leyes. Ahorita te digo cómo se llaman estas leyes, que son prácticamente la misma en relación a los problemas de redes anteriores y que tienen que ver con los nodos. Bueno, yo soy ingeniero electrónico, creo que esto ya te lo comenté. Y pues bueno, tenemos que ser expertos en el análisis de circuitos eléctricos. Yo me acuerdo que cuando yo estudié la carrera, llevé circuitos eléctricos 1, circuitos eléctricos 2, pero antes de esta línea, pues llevamos otras materias como electrónica, como análisis de semiconductores, en fin. Bueno, estos circuitos eléctricos que tenemos aquí son los más sencillos que hay. De hecho, se les llama circuitos eléctricos resistivos. Y ahorita vamos a explicar el porqué de este nombre. Primero que nada, son entidades físicas que están constituidas por los siguientes elementos. Tenemos fuentes de voltaje, están constituidos por los siguientes elementos o dispositivos. Por ejemplo, este símbolo representa a una fuente de voltaje o una fuente de corriente directa. Es una pila, ¿sí? La línea larga es el positivo, que se llama ánodo. La línea pequeñita es el negativo, que se llama cátodo. Tenemos, por ejemplo, estas líneas que definen esas trayectorias, que básicamente son alambres, son cables, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Y tenemos, por ejemplo, este símbolo que representa pues otro de los dispositivos eléctricos fundamentales que hay, que es la resistencia eléctrica. ¿Sí? Estas son resistencias eléctricas. Seguramente tú los has visto porque vienen siendo esos dispositivos chiquitos que son de color crema en algunas ocasiones. Hay otras ocasiones que están en color azul, otras en verde, y tienen unas banditas de colores. Esas bandas de colores nos permiten obtener el valor de la resistencia. La resistencia eléctrica se mide en ohms. Las fuentes de voltaje pues pueden ser una pila o pueden ser fuentes de voltaje de corriente directa como las que tenemos en los laboratorios. Una cosa muy importante que te tengo que comentar y que sí debemos de platicar. En todo circuito eléctrico van a existir tres unidades fundamentales, tres unidades principales, que son la corriente, el voltaje y la resistencia. De hecho, estas tres magnitudes físicas están regidas por tal vez la ecuación más simple de los circuitos eléctricos, que es la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que la caída de potencial en una resistencia eléctrica es directamente proporcional a la corriente que circula en ella. Es decir, voltaje es igual a resistencia por corriente. ¿Qué es corriente eléctrica? Pues es el flujo de electrones a través de un conductor. ¿Qué es el voltaje? Pues es el potencial, es la fuerza que mueve a esos electrones, que les obliga a moverse. Y la resistencia eléctrica pues es la oposición
a ese flujo. Aquí conviene muchas veces visualizar esto con la analogía existente entre los circuitos eléctricos y los circuitos hidráulicos. En un circuito hidráulico, ¿verdad? Si lo comparamos con un circuito eléctrico, el flujo del agua, el caudal, viene siendo la corriente eléctrica. La bomba o las bombas que hacen que el agua se mueva vienen siendo los voltajes o las diferencias de potencial. Y las llaves de agua o la tubería misma es la resistencia eléctrica. Aquí conviene un poquito mejor hacer la analogía con las llaves de agua. Si yo tengo, por ejemplo, una llave de agua y la empiezo a cerrar, estoy haciendo que circule o que salga menos agua. Estoy aumentando la resistencia al flujo de agua, ¿verdad? Claro que en una tubería, y esto es también otra analogía con los circuitos eléctricos, una tubería muy ancha ofrece menos resistencia que una tubería muy delgadita. Lo mismo, por ejemplo, en un circuito eléctrico. Un cable muy grueso tiene menos resistencia que un cable muy pequeñito, muy delgadito. Por eso los cables delgaditos se tienden a calentar. Ok, y aquí viene otra pregunta muy importante. ¿La corriente eléctrica va de más a menos o de menos a más? A ver, vamos a ver. Aquí ya hablamos de que el polo positivo, que se representa con esta línea larga, se llama ánodo, y el polo negativo, que es la línea pequeñita, se llama cátodo. ¿Sí? Entonces la corriente eléctrica va de ánodo a cátodo o de cátodo a ánodo. Bueno, esta es una pregunta muy importante y si yo se la hiciera a cualquier estudiante, seguramente me va a decir que de más a menos. Y si yo le preguntara el por qué, pues tal vez su respuesta sería, pues porque así lo dicen casi todos los libros, que va de más a menos, y además porque su profesor seguramente así se lo ha comentado. Bien, pues la respuesta es la siguiente. Cuando yo estaba estudiando la carrera, utilicé, digo, yo soy del año 2000, yo me acuerdo que cuando yo estaba estudiando la carrera, había un libro muy bueno que se llamaba Principios de Electrónica y el autor era Malvino, un ingeniero, un investigador italiano, ¿no? Italoamericano. Y entonces, que yo recuerde, si al parecer Malvino fue el único autor que se tomó la molestia en explicar esta situación. Y decía Malvino, te digo que este texto, el texto del que te estoy hablando, pues es una bibliografía que todavía existe, seguramente está en la biblioteca, se sigue vendiendo el libro, pero prácticamente pues es un texto de los años 70, 80, entonces ya tiene un poquito de tiempo. Y entonces lo que comentaba Malvino es que hay dos teorías. Y Malvino hablaba de la teoría electrónica. Y la teoría electrónica decía lo siguiente. Partamos del hecho o de la hipótesis que la corriente eléctrica es un flujo de electrones. Los electrones tienen carga eléctrica negativa. Por lo tanto, deben ser rechazados por el cátodo y atraídos por el ánodo. ¿Por qué? Pues por las leyes de los signos. Cargas del igual signo se repelen, cargas del distinto signo se atraen. Por eso es que deberían entonces de ir de menos a más. Rechazadas por el cátodo, atraídas por el ánodo. Eso es lo que dice la teoría electrónica. Pero Malvino también daba otra explicación y le llamaba la teoría del gradiente de energía. Y esta teoría dice que toda la energía siempre fluye de un gradiente mayor a un gradiente menor. Por ejemplo, la caída de un objeto siempre es de arriba a abajo. ¿Por qué? Pues porque arriba hay un potencial mayor, un potencial gravitacional mayor que
un objeto que está debajo de él. Por eso es que siempre va de una parte más alta a una parte más baja. Los objetos caen de arriba a abajo, nunca de abajo hacia arriba. Bueno, y también lo podemos ver en el calor. Si yo, por ejemplo, estoy en mi habitación y estoy a una temperatura de 38 grados dentro de la habitación, pues siento mucho calor y lo que hago es abrir la ventana. ¿Por qué? Porque yo sé que en el exterior la temperatura es más pequeña. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que al abrir la ventana el calor va a fluir de mi habitación, que está a una temperatura más elevada, hacia el exterior, que está a una temperatura mayor. Y ahí podemos ver nuevamente cómo el gradiente de energía siempre va de más a menos. Perdón, de más a menos. O sea, de un gradiente mayor a un gradiente menor. No sucede lo contrario, ¿verdad? Que mi habitación esté caliente, abra yo la ventana, siendo que afuera está un poco más fresco, pero aún así el poco calor de afuera entre a la habitación. Eso no se da. Pues bien, podemos ver que esta teoría es cierta y es consistente con lo que nosotros observamos y es consistente de forma matemática y de forma científica. Pero esta teoría del gradiente de energía nos está sugiriendo entonces que la corriente eléctrica va del ánodo al cátodo, es decir, de más a menos. Y si nosotros comparamos estas dos teorías, pues nos están diciendo lo contrario. Entonces aquí la pregunta es, ¿la ciencia falla? Porque si nosotros analizamos estas dos teorías de forma independiente, pues ambas son ciertas, pero nos están dando situaciones contrarias. Esto te lo platico porque fue una de las cosas que verdaderamente a mí me intrigó cuando era estudiante, y la conclusión a la que podemos llegar es que el hombre está limitado. La ciencia es un camino para llegar a la verdad, pero nuestra inteligencia a veces no puede captar todo. De hecho, no a veces. Nuestra inteligencia es limitada. Nuestra inteligencia es incapaz de entender muchos misterios. Esto no quiere decir que la ciencia esté mal, la ciencia se esté contradiciendo. La ciencia es ciencia. Y claro que con el paso del tiempo podemos descubrir o podemos afinar algunas reglas. Por ejemplo, la teoría de Newton del movimiento, que vino a abrirnos ese concepto del universo heliocéntrico, ¿verdad? Se explicó prácticamente ya con las leyes de Newton, quedó bien fundamentado el movimiento de los planetas. Sin embargo, después viene Einstein y explica muchas cosas que no eran explicadas por las leyes de Newton. Y esto quiere decir que el conocimiento va avanzando. La inteligencia del hombre está limitada. Tanto así que aun cuando estas dos teorías nos están ofreciendo posturas antagónicas, si yo resuelvo un circuito eléctrico basándome en la teoría electrónica y luego ese mismo circuito eléctrico lo vuelvo a analizar basándome en la teoría del gradiente de energía, voy a llegar a la conclusión de que obtendré la misma respuesta, siempre y cuando aplique las reglas matemáticas bien y haga los cálculos de forma correcta. Voy a llegar al mismo resultado. ¿Por qué? Porque es como medir una distancia. Da lo mismo si yo la mido del inicio al fin o si la inicio del fin al inicio. Me va a dar lo mismo. Cómo lo haga no importa. Mientras yo esté aplicando las reglas correctas, voy a llegar al mismo resultado. Y esto es algo bastante interesante en la ciencia. Y yo creo que la conclusión es de que somos muy limitados y solamente esto nos debe de invitar a desear más conocer la verdad.
pero obviamente desde un punto de vista muy sencillo y muy humilde. Si esto se pierde, pues prácticamente todo está acabado. Bien, por eso es que los chicos que han llevado esta materia de circuitos eléctricos, digo todos porque creo que incluso han llevado física todos ustedes, independientemente de la carrera, siempre dicen la corriente eléctrica va de más a menos. ¿Por qué? Porque ya se estableció un convenio, es un convenio internacional, donde se definió que la corriente eléctrica va de más a menos, pero es una convención, es un convenio. No quiere decir que sea porque así es. Si tú lo haces al revés, de menos a más, vamos a llegar al mismo resultado. Pero es un convenio que se establece sobre todo para evitar confusiones en los estudiantes. Pero aquí es importante entender que el estudiante debe de saber que de forma contraria también se va a llegar al mismo resultado, ¿no? Y esto es lo que nos lleva a darnos cuenta que pues la ciencia y la naturaleza es una maravilla, que tiene muchísimos misterios y que nosotros estamos limitados, pero aun cuando apliquemos las reglas de forma correcta, vamos a llegar siempre a la verdad. Entonces aquí nosotros vamos a utilizar esa convención, vamos de más a menos. Ok, si te fijas en estos circuitos eléctricos que tenemos aquí, pues ya Larson pues nos está ayudando bastante porque el sentido de la corriente ya la puso aquí con estas flechitas. Si te fijas, aquí ya nos está diciendo Larson, mira, la corriente I1 va hacia acá, la corriente I2 hacia acá, la I3 hacia acá, la I4 hacia acá, etcétera. Ya nos está ayudando. Y si te fijas, este sentido de las corrientes coincide con lo que hemos platicado. Por ejemplo, la corriente I1 va de un potencial mayor a un potencial menor. ¿Por qué? Pues porque sale por el ánodo y se va a un potencial más pequeñito. Aquí, pues bueno, si te fijas, esta corriente para establecerla podría ser de forma arbitraria. Yo la podría plantear al revés. Sin embargo, aquí ya Larson te está diciendo, mira, suponla así. Pero si yo la pongo al revés y aplico las reglas bien, voy a llegar al mismo resultado. Esto es algo muy, 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 muy padre de la ciencia, que es lo que yo ya te he comentado en este aspecto. Bien, entonces estos circuitos eléctricos son resistivos. ¿Qué leyes vamos a aplicar para resolverlos? Fundamentalmente son tres leyes. La primera es la ley de Ohm. Obviamente es la ley fundamental de los circuitos eléctricos que nos dice que la caída de potencial, es decir, el voltaje, la caída de potencial en una resistencia es directamente proporcional a la corriente, o sea que voltaje, caída de potencial, es resistencia por corriente. Esa es la famosa ley de Ohm. Tenemos otras dos leyes que se deben al mismo científico, que son la ley de voltajes de Kirchhoff y la ley de corrientes de Kirchhoff. A veces se le suele llamar Kirchhoff, en fin, vamos, la pronunciación recuerda que pues es un poco libre, ¿verdad? Pero sí es importante que sepamos a qué personaje nos estamos refiriendo. Este fue también un físico alemán que vivió un poco después que Ohm, y pues bueno, nos legaron estas leyes de la electrodinámica, ¿verdad? De los circuitos eléctricos resistivos. Bien, ¿qué nos dice la ley de corriente de voltajes de Kirchhoff o de Kirchhoff? La ley de voltajes nos dice lo siguiente. Puede ser de esta forma o puede ser de alguna otra manera. Sí, básicamente, pues recuerda que yo puedo decir una ley de diferentes formas y no hay ningún problema. Estoy hablando de la esencia misma de la situación, no va a haber ninguna complicación. Entonces, básicamente la ley de voltajes de Kirchhoff nos dice la suma de las elevaciones de potencial en una malla o en una trayectoria cerrada es igual a la suma de las caídas de potencial en ella misma. ¿Sí? Dicho en otras palabras, la suma de los voltajes en una trayectoria cerrada o malla es igual a la suma de las caídas de voltaje en dicha malla.
¿sí? O dicho de otra forma, la suma de las elevaciones de potencial y la suma de las caídas de potencial en una malla cerrada es cero, ¿sí? Aquí surge una pregunta, ¿qué es una malla? Bueno, te explico. Estas líneas que físicamente vienen siendo cables, alambres con el cual estoy conectando los diferentes dispositivos, ¿sí? Seguramente tú ya habrás visto cuando viste esto en tus clases, que pues generalmente yo monto los dispositivos sobre un protoboard, que es una plaquita de plástico con agujeritos, y conecto los dispositivos con cablecito, ¿verdad? Con cable telefónico o con cable PCB. Bien. Entonces, estos cablecitos, estas trayectorias, se llaman ramas, ¿sí? Son trayectorias abiertas. Por ejemplo, esto sería una rama que está donde se están conectado esta fuente de voltaje con esta resistencia. Esto no puede ser una rama. ¿Por qué no puede ser una rama? Pues porque ahí hay conectado nada. Pero sí podría ser, te digo, esto podría ser una rama, esto pudiera ser una rama, otra rama, otra rama, otra rama, ¿sí? Otra rama. Pero esto no podría ser una rama. Tiene que haber un dispositivo, por lo menos un dispositivo o más, conectados entre sí. Y entonces, pues si te fijas, pues esto tiene que ver mucho con la conexión en serie, ¿no? Estos dispositivos están conectados en serie, también estos, también estos. Bien, entonces esas son trayectorias abiertas, se llaman ramas. Cuando yo tengo una trayectoria cerrada, se llama malla. Esto de aquí viene siendo una malla, porque si te fijas aquí, la corriente sigue una trayectoria cerrada, ¿vale? Aquí tengo otra malla, esta es otra malla, esto de aquí, porque es una trayectoria cerrada. Esta es otra malla, ¿sí? Entonces, creo que sí queda claro, ¿verdad? La diferencia entre malla y rama. Malla es una trayectoria cerrada donde tengo yo dispositivos conectados, pero observa como si yo aquí tuviera, por ejemplo, otro dispositivo aquí, supongo que aquí hay otra resistencia, ¿sí? Entonces, malla como tal ya tendrían que ser dos, sería esta y la otra sería esta de acá, ¿sí? Porque si no, aquí ya hablaríamos, por ejemplo, de supermallas y cosas de esas, pero aquí ya sería complicarse la situación porque eso ya es un análisis de circuitos un poco más avanzado. Específicamente las mallas son esas, ¿sí? No debe de haber dispositivos interconectados en esa trayectoria cerrada para que se nos haga más sencillo todo este análisis. Bien. Entonces esa es la ley de voltajes de Kirchhoff. Luego tenemos la ley de corrientes de Kirchhoff. La ley de corrientes básicamente es el mismo principio de las redes, de las redes que vimos anteriormente. Aquí hay que hablar de nodos. ¿Qué es un nodo en un circuito eléctrico? Bueno, pues un nodo en un circuito eléctrico son puntos donde se interconectan dos o más dispositivos. Ojo, son puntos donde se interconectan dos o más dispositivos. Por eso es que este es un nodo, este es otro nodo, ¿verdad? Aquí se están interconectando tres dispositivos, acá también tres. Aquí también se están interconectando tres dispositivos, es otro nodo, este es otro nodo, pero pues tú vas a decir, bueno, es que por ejemplo este punto se está conectando la resistencia y la fuente, sería otro nodo, y la respuesta es, no es necesario que tú lo consideres como nodo. ¿Por qué? Porque si te fijas aquí los dispositivos están conectados en serie, ¿sí? Vamos, si yo considero esta rama, ¿verdad? Pues prácticamente este nodo no me dice gran cosa, ¿sí?
Entonces, no conviene. Yo pudiera incluso decir, bueno, este es un nodo, ok, es un nodo, déjalo como tal. Y entonces me dirás, bueno, acá también hay otro nodo. Y yo qué te diría, bueno, pues puede ser, pero no es necesario, porque los dispositivos están conectados en serie. Y la razón por la cual el hecho de que estén en serie conviene no considerarlos como tales es que cuando los dispositivos están conectados en serie, sobre todo cuando son dispositivos de este tipo o desde un punto de vista ideal, la corriente en ellos es la misma. Acuérdate que aquí has visto seguramente circuitos en serie y circuitos en paralelo. Dispositivos en serie son aquellos donde prácticamente la corriente que circula por ambos es la misma. En paralelo pues ya habría una división. Entonces, si bien desde un punto de vista estricto pudiéramos decir que aquí hay un nodo y acá también, no conviene para fines prácticos considerarlo, porque no hay un cambio de corriente y ahorita te vas a enterar el por qué no conviene. La ley de corrientes de Kirchhoff nos dice que la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. ¿Sí? Entonces, si te fijas, eso se relaciona mucho con lo que vimos anteriormente. Por eso es que no me conviene desde un punto de vista práctico suponer esto como un nodo, porque es lógico que lo mismo que está entrando está saliendo, y de hecho pues aquí no hay un cambio, no hay nada. Es decir, esto es un mismo alambre, vamos. Entonces por eso es que no es conveniente desde un punto de vista práctico suponer que esos son nodos. Bien, vamos a analizar este circuito eléctrico. Si te fijas es el más complicado de todos. Lo vamos a analizar, vamos a plantear las ecuaciones y lo que vas a hacer tú pues va a ser resolverlo, ¿vale? Entonces observa bien, es el ejercicio 32 y vamos a pasar a la hoja para su solución. Bueno, vamos entonces a dibujar el circuito eléctrico. Lo voy a volver a dibujar aquí para que sea más fácil nuestro análisis. Así, aquí tenemos un nodo, resistencia, aquí tenemos otro nodo, resistencia, otro nodo, resistencia, fuente. Nada más que este es el cátodo, el ánodo, resistencia, y luego acá tenemos así. Entonces este es 14 volts, podemos llamarle B1. Aquí la corriente en esta rama circula hacia acá y obviamente la corriente que ahí circula le llamamos I1. Esta es la resistencia 1 que es de 3 ohm. Aquí tenemos la resistencia 2 que es de 2 ohm. La corriente en esta rama es hacia allá y se llama I2. Vamos a acercar un poquito más la cámara. Aquí está. Vamos a poner esto mejor. Ahí está. Ahí está. Esta fuente son 25 volts. Aquí tenemos resistencia 4 que son 2 ohm. Aquí circula la corriente hacia acá y obviamente esta corriente es I4. Aquí la corriente I3 circula hacia arriba, ¿verdad? Aquí es I3. Esta es la resistencia 3 que son 4 ohm. Aquí tenemos la corriente en esta rama que circula hacia allá, se llama I5. Aquí tenemos la resistencia 5 que es 1 ohm. Resistencia 6
A ver, una cosa importante, creo que la corriente I5 es al revés. A ver, vamos a aumentarle aquí de tamaño. Sí, la corriente I5 es hacia acá. Es hacia acá, ¿vale? La corriente en la rama I6 es hacia acá. Y si está bien. Aquí tenemos 8 volts, podemos llamarle este V2. Y aquí a la resistencia 6, que es de 1 ohm, y obviamente aquí tenemos la corriente I6. Bien, ahí está nuestro circuito eléctrico. Vamos a plantear entonces ahora la ley de voltajes de Kirchhoff. Para ello pues hay que plantear las mallas. ¿Cómo planteamos las mallas? Bueno, ya dijimos que son trayectorias cerradas, y lo que va a definir a las mallas son las corrientes de malla. Entonces yo puedo definir, por ejemplo, que esta es una malla y la corriente circula, la corriente de la malla, tengo que darle yo el sentido que yo quiera. Una de las reglas dice que debo procurar que las ramas, que las corrientes de malla tengan el mismo sentido, ya sea positivo o negativo, para evitar errores. Entonces, por ejemplo, si te fijas, esta corriente de malla que le voy a llamar IA, porque le voy a llamar ya malla A, circula en sentido positivo, es decir, sentido contrario a las manecillas del reloj, y las mismas también tendrán que ser en el mismo sentido. Aquí le voy a llamar IB, aquí le voy a llamar IC, ¿sale? Entonces yo tengo que procurar que esas corrientes de malla tengan el mismo sentido. Esa es una recomendación que nos da el método. Ahora, ¿para qué me van a servir esas corrientes de malla? Pues para aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Por qué? Porque son trayectorias cerradas. Ahora, ¿cómo va a ser esto? Fíjate bien. Siempre que pasa corriente eléctrica por una resistencia, va a haber caída de voltaje, va a haber caída de potencial, porque la resistencia eléctrica es un dispositivo pasivo. En los dispositivos eléctricos activos puede haber elevación, pero aquí no tenemos circuitos eléctricos activos como lo puede ser un diodo, como lo puede ser un transistor, ¿sí? O un dispositivo semiconductor de otra especie. Aquí son dispositivos pasivos, por lo tanto, siempre en las resistencias hay caída de potencial. Ahora, si te fijas, las corrientes de malla pueden ir a favor de la corriente de rama o en contra de ellas. Por ejemplo, aquí esta corriente de malla va a favor de I1 y a favor de I2, pero la corriente de malla B va en contra de I2 y en contra de I5, y también en contra de I3 y de I4. Entonces, ¿ahí qué pasa? Bueno, entonces aquí lo que nos dice el procedimiento o el método es que cuando las corrientes de malla tienen el mismo sentido que las corrientes de rama, en las resistencias va a haber caída. Si por el contrario, las corrientes de malla van en sentido contrario a las corrientes de rama, en las resistencias va a haber elevación. ¿Sí? Esa es la regla que nos dice. Entonces vamos a comenzar. Malla A. Voy a comenzar, por ejemplo, desde aquí. Bueno, va la corriente de malla, pasa por la resistencia 2, y entonces al pasar vemos que tiene el mismo sentido que la corriente de la rama, por lo tanto va a ser una caída, y la caída es menos 2 y 2. Esta es la ley de Ohm, resistencia por corriente, y es caída. La caída es negativa. Bien, va así la corriente de la malla, pasa por la fuente, y como sale del ánodo, pues sale por el más, entonces sería más 14. Luego pasa por la resistencia, y como tiene el mismo sentido que la corriente de la rama, entonces en la resistencia va a haber una caída, y esa caída va a ser menos 3 y 1. Y ya, son todas las elevaciones y caídas, y entonces esa suma me debe de dar 0. Ahí está, la ecuación de la malla A. Vamos ahora con la malla B. Vamos ahora con la malla B.
En la malla B tenemos aquí que la corriente de la malla va en contra de la corriente de la rama al pasar por la resistencia I5, por lo tanto no va a ser caída, va a ser elevación, y esa elevación va a ser resistencia por corriente, 1 por I5. Bien, luego pasa por esta resistencia, como tiene sentido contrario a la corriente de la rama, no va a haber caída en esta resistencia, sino elevación, y esa elevación es 2 y 4. Luego pasa por la fuente, pero sale del cátodo, por lo tanto sale por el menos, y entonces aquí va a ser menos 25. Luego pasa por esta resistencia, como tiene sentido contrario a la corriente de la rama, en vez de ser caída va a ser elevación. Y luego aquí pasa por la resistencia 3, y como tiene sentido contrario a la corriente de la rama, va a ser elevación. Y esa elevación va a ser 4 y 3 igual a 0. Y aquí tenemos la ecuación de la malla B. Vamos con la malla C. Aquí si te fijas, la corriente de la malla tiene el mismo sentido que la corriente de la rama, por lo tanto va a ser caída, y esa caída va a ser menos I6. Luego pasa por la fuente y sale por el ánodo, por lo tanto va a ser elevación. Luego pasa por la resistencia 5, y como tiene el mismo sentido que la corriente de la rama, va a ser caída, y esa caída es 1 por I5, y son todos. Esto me da 0. Bien, aquí están las tres ecuaciones de la malla. Si te fijas, son 6 incógnitas, y tengo yo 3 ecuaciones. Necesito plantear más. ¿De dónde van a surgir? Pues estas nuevas ecuaciones van a surgir de la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Qué nos dice la ley de corrientes de Kirchhoff? Pues esta es la que comparte las redes eléctricas con las otras redes. Que la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de él. Ahora, ¿qué es un nodo? Ya lo hemos platicado. Es un punto donde se interconectan dos o más dispositivos. Entonces vamos a llamarle nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4. Entonces, nodo 1. ¿Cuál es la ecuación del nodo 1? Entra I1. Los que entran vamos a poner los positivos, los que salen negativos. Sale I2 y entra I3. Y ahí está. Sería esta la ecuación del nodo 1. Vamos ahora con nodo 2. Nodo 2. Y en el nodo 2 entra I5, sale I6 y sale I3. ¿Sí? Y finalmente vamos a poner por acá el nodo 3, que entra, aquí está, entra I6, si te digas que entra I6, sale I5 y entra I4. Y esto me da 0. Ese es el nodo 3. Y luego nodo 4. En el nodo 4 me voy a alejar un poco. En el nodo 4, que está por acá, entra I2, sale I4 y sale I1. Y ahí está. Esa sería la ecuación del nodo 4. Entonces, si te fijas, tenemos en total 6 ecuaciones. No, perdón. 7 ecuaciones con 6 incógnitas. Esto puede tener solución única. De hecho, tiene que tener solución única. Y vamos a hacerlo. Vamos a plantear entonces la ecuación aumentada del sistema. Y una vez que hagamos esto, tú continuarás. Recuerda que pues ya lo demás, pues como quien se dice, esta lacha. ¿Sí? Esta lacha, eso ya lo puedes hacer tú. Vamos a ponernos así. Perdón por mover tanto esta hoja, pero vamos a ver.
Vamos a comenzar con la primera ecuación. Es menos 3 menos 2, no hay y 3, no hay y 4, no hay y 5, no hay y 6. Y todo esto nos va a dar 14. Fíjate bien, aquí voy a hacer este cambio de signo, Lo voy a poner como positivos. Creo que sí te das cuenta, ¿verdad? Que podemos manejar estas cosas como positivas todo. Y nos va a quedar así. Ese sería el primer renglón de la matriz, correspondiente a la primera ecuación. De la malla A. De la malla B sería no hay y 1, 2 y 2, 4 y 3, 2 y 4 y 5, no hay y 6, y luego esto es 25. De la malla C sería no hay y 1, no hay y 2, no hay y 3, no hay y 4, hay y 5, hay y 6, y esto sería 8. Es 8. Yo le puse aquí esta B, pero es de volts. 8. Luego vamos con los nodos. Este nodo sería 1 menos 1, 1, 0, 0, 0, 0. Este de aquí sería 0, 0, 1, 0, menos 1, 1. Y aquí 0. Luego tenemos este de acá que sería 0, 0, 0, 1, menos 1, 1, 0. Y el nodo 4 que sería 0, no, perdón. Si hay 1, si hay y 1, y aquí lo que tendríamos que hacer sería pues hacerlo positivo, multiplicamos por menos todo, sería 1, menos 1, 0, 1, 0, 0, 0. Y ahí está. Esta sería la matriz aumentada de nuestro circuito eléctrico. Es grande, es una matriz 7 por 6. Sin embargo, seguramente se va a reducir a 6 por 6. Recuerda que al aplicar Gauss-Jordan debe de ser el mismo número de ecuaciones que de incógnitas para que tenga solución única, o el método de Gauss. Entonces, te la voy a compartir también para que la cheques, la resuelvas. A ver, por ejemplo, en la malla B, déjame ver una cosa aquí. A ver, vamos a ver qué onda con esta resistencia. Sí, está bien. Porque quedamos que eran todas elevaciones en la malla B. En la malla B. Sí, sí está bien. Sí está bien. Bueno, entonces creo que sí, a ver, aquí es 0, 0, ok. Menos 1. A ver, esta es la... Entra nodo 1. Sí, sí está bien. Creo que sí estamos bien. Si estoy nada más checando algo, creo que sí. Bueno, entonces este sistema de ecuaciones lo tienes que resolver por el método de Gauss. Si gustas hacerlo por el método de Gauss-Jordan también. Una cosa, si nos salen corrientes negativas, implica que tendrán sentido contrario al que planteamos acá en el circuito eléctrico. Vamos a suponer que I6 nos da menos 2 amperes. ¿Qué significa que sea menos 2 amperes? Que como yo la planteé hacia acá, en realidad no va hacia acá, sino que va en sentido contrario. Entonces esto es lo que te digo. Ve cómo la ciencia, cómo la matemática es perfecta. ¿Sí? Nos dice, mira, estás bien, solamente que lo estás viendo al revés. Fíjate
qué admirable, qué grandioso es el conocimiento, sobre todo la matemática, que tiene ese poder de incluso hasta enseñarnos, ¿no? Decirnos, bueno, pequeño zorro, ingeniero, te ves equivocado en plantear la corriente, en realidad es así, pero está bien todo lo que has hecho. Fíjate nada más qué interesante y qué bonita es la matemática, la ciencia. Esto nos tiene que ayudar a entender que todo aquello que vaya en contra de la ciencia no es bueno, ¿sí? Ahorita estamos viendo muchas cosas que están en contra de las ciencias. Yo he tenido discusiones con personas que aparentemente dicen ser doctores en ciencias y esas cuestiones, y pues desafortunadamente, hay que decirlo, ciertos grupos tratan de secuestrar a los centros de investigación, a las universidades, para legitimar muchas cosas que no son verdad. Y entonces aquí la labor que hay que hacer nosotros es no permitir eso, porque la ciencia es verdad, la ciencia nos lleva a lo correcto, y nunca debemos permitir que la mentira y el error secuestren a la ciencia para legitimar las cosas más, pues las cosas menos correctas, dejémoslo así. Bueno, entonces te voy a compartir esta hoja, ¿sale? Y con esto finalizamos ya formalmente, ahora sí, la unidad de aplicaciones de sistemas de ecuaciones. Vamos a continuar el siguiente vídeo, primero Dios, con la siguiente unidad, que serían espacios vectoriales. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Bueno, vamos a resolver sistemas de ecuaciones con matemática. Voy a poner aquí el tamaño más grande, y para ello vamos a utilizar el comando solve, resolver. Le damos aquí pestaña y hay que llenar estos argumentos. Aquí hay que poner las expresiones, como son varias ecuaciones. Voy a resolver, vamos a ponerle aquí un comentario para que sepamos cuál vamos a resolver, porque recuerda que este archivo también lo vamos a subir a YouTube. Entonces el comentario es ejercicio 18, que es polinomial población. Es el ejercicio de la población de Estados Unidos. Bien, entonces aquí vamos a poner entre llaves las ecuaciones. La primera ecuación era menos 8000. Era A3, pero yo le voy a llamar X para que sea más rápido. Más 400Y. Menos 20Z. Acuérdate que estoy cambiando en vez de las A's, pues X, Y, Z, para que sea más rápido nuestro procedimiento. Y luego aquí le ponemos igual a 132. Esa es la primera ecuación. La segunda es menos 1000 X más 100 Y menos 10 Z más W. Luego la siguiente ecuación es W igual, aquí me faltó el igual, aquí es igual a 151, y luego aquí es W igual a 179. Acuérdate que el doble igual es cuando igualamos ecuaciones. Y finalmente es 1000 X más 100 Y más 10Z más W igual a 203. Cerramos la llave porque son todas las ecuaciones, y luego aquí ponemos entre llaves las variables X, Y, Z, W. Y cerramos aquí. A ver, ¿qué
pasa con esto? O sea, aquí así. Ok. Bien, vamos a resolverlo. Y aquí están. Estos son los coeficientes, ¿sale? Los coeficientes. Ahí está la solución, puedes checarla. Vamos ahora a resolver el de el ejercicio 1.3. Acuérdate que los comentarios son así. Ejercicio 24, que es el de la derivada. Y entonces, aquí nuestro sistema de ecuaciones pues es muy sencillito. De hecho, no conviene este lo voy a quitar. Y mejor vamos a pasarnos al de los nodos. A ver, vamos a ver. Redes. El primer ejercicio de redes. Y el sistema nos quedó así. Voy a copiar todo esto para ya nada más irlo modificando. En vez de x1, x2, x3, x4 y x5 le voy a llamar A, B, C, D, E. Son 5 variables. A, B, C, D, E. Vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Nos podemos llevar una sorpresita aquí. Entonces la primera ecuación es, como son varias, va entre llaves y es A menos B igual a 400. Esa es la primera. Luego la otra. Vamos a coger todo esto. Y luego la otra es A, B no hay, C sí, que vendría siendo x3 menos C. Ay, pero acuérdate que la C es una variable protegida. Vamos a llamarle D. D. Y luego sigue x4 que sería F. No puede ser la E porque también es una beta protegida. Y entonces sería, pero nada más aquí, este va a ser positivo. Y luego F quedamos, que es x4. Y luego eso es igual a 600. Luego vamos con la otra, con la tercera ecuación, que sería x2 que quedamos que era B, x3 que quedamos que era, bueno, se van a hacer positivas, que quedamos que era A, B, D, D, y eso es igual a 300. Ah, pero me falta. Es B más D. Sí, porque acuérdate que es A, B, D, F, G. Entonces, a ver, vamos de nuevo. Es A menos B igual a 400. Está bien. La otra es A más D menos F igual a 600. Está bien. Luego, B más D igual a 300. Está bien. Y luego, esta ecuación... Ah, pero aquí nos falta porque es B más D más G. Ok. Y luego ya la última sería F más G igual a 100. Así. Y entonces mis variables son A, B, D, F y G. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa.
dice que esto nos quiere decir que el sistema seguramente tiene infinitas soluciones, no tiene solución única. La tecla solve o la función solve nos permite resolver ecuaciones o sistemas de ecuaciones con solución única. En este caso, este sistema no tiene solución única, eso es algo muy común en los problemas de redes y por eso es que no lo puede resolver el matemática. Por eso es importante que este ejercicio lo hagas en casa y preguntes las dudas que tengas, pero es muy probable que no tenga solución única, tenga infinitas. Bueno, vamos a meter el circuito eléctrico. ¿Sí? Y entonces vamos a poner aquí la primera ecuación que le voy a llamar, bueno, I1, le voy a poner como is. Entonces la primera ecuación, la primera ecuación es 3i1 más 2i2 igual a 14. Esa era la primera ecuación. Luego, segunda ecuación, 2i2 más 4i3 más 2i4 más i5 igual a 25. Luego, siguiente ecuación, esta la borramos y metemos y es i5 más i6 igual a 8. Luego sigue la siguiente ecuación, que es i1 menos i2 más i3 igual a 0. Bien. Luego, la siguiente es i3 menos i5 más i6 igual a 0. Luego, la siguiente es i4 menos i5 más i6 igual a 0. Y finalmente es i1 menos i2 más i4 igual a 0. Y entonces mis variables son i1, i2, i3, i4, i5, i6. Y vamos a ver qué pasa. A ver aquí. Creo que metimos algo mal. Sí, aquí está mal. Aquí nos faltó, que es el signo menos. Ok. A ver, vamos a ver si ahora sí. Aquí está. Nos dice que I1 vale 2 amperes. I2 vale 4 amperes. I3 vale 2 amperes. I4
2 amperes, I5 5 amperes e I6 3 amperes. Entonces vamos a comprobarlo, lo podemos comprobar con los nodos. Si estos valores satisfacen las ecuaciones de los nodos, prácticamente diremos que está bien. A ver, el nodo 1 lo satisface, vamos a ver, 2 menos 4 menos, sí lo satisface. Nodo 2 sería 5 menos 3, 2 menos 2, 0, está bien. Luego el nodo 3 sería 3 menos 5 menos 2 más 2, 0. Y 2 sería 4 menos 2, 2 menos, sí. Creo que el circuito eléctrico que resolvimos está bien porque satisface la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿sí? Entonces, aquí está. Bueno, entonces fíjate, este archivo también lo voy a anexar a el video que vamos a compartir en YouTube. Te voy a subir también las hojas de los ejercicios que desarrollamos. Una cosa sí te quiero comentar, esta es una forma para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Es con el comando solve y obviamente pues fíjate cómo son los argumentos, pero no es el único. Otra forma de hacerlo es también con la función linear, solve linear, donde meteríamos la matriz de coeficientes y el vector de términos independientes, y sería otra forma de hacerlo. Pero ese te lo dejo de tarea para que lo cheques y vamos a practicar con él en la siguiente sesión que tengamos en línea. Con esto ahora sí ya finalizamos esta tercera unidad. Te mando un abrazo y estamos en contacto. Bye.